Muchas gracias por estar hoy en esta ocasión, como ya es habitual cada martes, con Sinfonía Austral, es una obra que cantamos hace mucho tiempo. Estamos en este ciclo de entrevistas con personajes destacados del ámbito musical chileno, que hacen carrera tanto dentro del país como en el extranjero, y hoy tenemos de invitada a María Paz Santibáñez. Así es que les agradezco a todos por estar aquí. Muchos saludos a la gente que está también siguiéndonos por redes sociales. Y dejo a Carlos Zamora para que comience con el encuentro de hoy. Muchas gracias, Francita. Buenas noches, buenas tardes a todos. Buenas tardes, buenas noches, María Paz Santibáñez. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación para compartir un poco de tu vida, un poco de lo que haces, un poco de lo que sabes con nosotros en este espacio que hemos denominado Música en Tiempos de la Corona, con este proyecto que tenemos con Francia Carolina Gómez de Sinfonía Austral, que es una agencia de proyectos para artistas latinoamericanos. Y hemos comenzado hace bastante tiempo ya, no bastante, digamos, un par de meses, con entrevistas a gente destacada del mundo de la música, chilenos todos, con quienes nos gusta conversar un poquitito de sus vidas, de lo que hacen, como te decía recién. Y en este proyecto que se llama Música en Tiempos de la Corona, no porque hablemos de música de los reyes ni nada de aquello, sino que es por justamente el coronavirus que nos está zapateando a todos en todos los países del mundo. Entonces, bienvenido, Pachi, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Bueno, antes que nada, felicitarlos por esta iniciativa que me parece súper linda. De verdad, gracias por la invitación, Carlos y Francia, y a toda la gente que está detrás, porque me imagino que, como en todos los proyectos de esta naturaleza, debe haber ahí, en fin, uno que apoya en una cosa, otro en otra, el que ayuda entregando mayor información, en fin, todo aquello que hace que es un poco como en la música, ¿no? No depende solo de uno, sino de muchos factores que son los que rodean el evento maravilloso y mágico que es hacer música. Eso. Ah, Así que gracias por la invitación, de todas maneras. no, de todas maneras, gracias a ti por acompañarnos. Ahora, por supuesto, como bien dices tú, estas son iniciativas participativas de colaboración y en este caso es un dúo. Francia Carolina y yo somos los que hacemos de productores, de publicistas, de diseñadores, de diseñando las web los afiches y todo aquello, pero con mucho cariño y ha sido un regalo para nosotros compartir con todos quienes nos han acompañado, un regalo en términos de conocimiento y también conocer un poquito más de la persona, en este caso la persona que está atrás de los dedos de las teclas. Sí. Pachi, te quiero llevar yo, como hacemos con nuestros invitados, te quiero llevar al pasado, te quiero llevar a tu infancia, si tú nos puedes compartir un poquito de dónde te criaste. Entiendo que tú eres la menor de 7 hermanos. Sí. Había música en tu casa, pero tú has dicho por ahí en más de alguna ocasión que tu padre era un hombre muy desafinado, Eres pero a más. pesar de aquello, a pesar de aquello, es un hombre muy conocedor y querendón de la música y, por cierto, apoyó tu carrera desde sus inicios. Entonces, quisiera que nos compartiera un poco tu infancia, cómo fue el mundo musical y hasta que llegaste a tomar la decisión de dedicarte derechamente a la música. A ver, dentro de las cosas que yo conozco de la familia de mis ancestros, vamos a decir, estaba el tío Pedro, que fue concertista, ¿no? Mi madre que estudió piano, mi tío que estudió piano y mi abuela que tocaba el violín. Y efectivamente, mis primeros recuerdos se instalan cuando yo tenía como 3 años, 4 años y que estábamos viviendo en Valdivia, en el sur de Chile. Y según mis hermanos, cuando estábamos instalándonos en la casa, había unos maestros que estaban pintándola y me sentaban arriba de un tarro de pintura que ponían encima del taburete para que yo les animara la pintura de la casa, ¿no?
Fue en Valdivia que mi hermano mayor empezó a estudiar piano, mi hermana guitarra, mi otra hermana también piano, pero se salió al poco tiempo. Sin embargo, mi hermana Paula, que es la que no siguió, porque Yayo y Eliani siguieron tocando muchos años, Yayo alcanzó un nivel, era compañero de curso con Luis Alberto Latorre, en fin, llegó como a un segundo, tercero superior, ¿no? Mi hermana Paula no hizo algunos años, pero fue ella la que me empezó a enseñar a leer música, ¿ah? Porque a mí me impresionaba este instrumento, ¿no? Era un piano vertical el que teníamos en casa, pero me, 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 me daba mucha curiosidad, entonces yo me sentaba al lado de mi hermano que estudiaba piano, y cuando él terminaba de estudiar, yo me sentaba a intentar tocar lo que él había tocado, ¿no? Y de pronto me invitaba y hacíamos algo a cuatro manos. Bueno, los domingos, desde la hora de almuerzo hasta la noche, nos pasábamos la tarde cantando. Y tal como tú decías, mi papá, que no era muy afinado, le encantaba esto de hacer música en familia y que cantáramos y todo. Y más de una vez nos pidió, bueno, ya niños, pónganse a cantar, y ya, papá, déjanos que estamos jugando. Y se ponía a cantar él, y obligado parábamos lo que estábamos haciendo para cantar y que se callara, ¿no? Eso, pero efectivamente, con tantos hermanos, ¿no? Luego nos trasladamos a Santiago, y claro, y la casa pasaba llena de gente con guitarras, con charangos, con esto y aquello, y siempre mi hermano al piano. En algún minuto decidí que, bueno, que si él tocaba piano sería bueno que yo estudiara guitarra, y estudié un par de años de guitarra clásica, pero la verdad es que lo que me gustaba era el piano, entonces seguía copiando lo que hacía mi hermano, descifrando partituras, contando las líneas, poco menos, en fin. Y me acuerdo que en un minuto decidí que mi hermano estaba tocando el primer preludio de Chopin. Eh, y Amén. pensé que si yo llegaba a tocar eso, ya era todo, ¿ah? Que mi objetivo era tocar el primer preludio de Chopin. Y cuando ya cumplí 10 años, bueno, ya tocaba bastante, qué sé yo qué, y en algún minuto mi hermano me dijo, ya vamos al conservatorio. Me llevó donde su profesor, que era Galvarino Mendoza, quien llamó inmediatamente a mi madre, la subió y la bajó y le dijo que porque me había llevado tan tarde y que no sé qué y que no sé cuánto, y que yo me tenía que apurar y que por qué hacía tantas preguntas, porque yo era muy preguntona, eh, como me encontraba un poco irreverente, ¿no? Pero muy rápidamente me adoptó como una hija, ¿no? Esto es una cosa bastante íntima, pero antes de fallecer, Gabrielino Mendoza, nos veíamos muchísimo, nos hablábamos, y él siempre decía que tenía 4 hijos en los Estados Unidos y una en Francia, ¿no? Digamos, esa relación que al comienzo le parecía que yo era un poco bulliciosa, preguntona, desordenada, en fin, ¿no? Transformó en una, fue como mi, o sea, yo además empecé las clases de piano el mismo año en que murió mi padre, ¿no? Y de alguna manera entre mi hermano Edgardo, que era el que estudiaba piano, y Galvarino, se armó ahí una dupla que fue muy paterna, ¿no? Eh, y claro, rápidamente entonces empecé a rendir cursos en el conservatorio, y al par de años ya estaba en quinto año de piano, en fin, bueno, era como evidente para mí, ¿ah? Y a poco andar, sí, como a los 2 años de entrar al conservatorio, estaba tocando el primer preludio de Chopin y dije, pero no, no, o sea, aquí me queda carrete para siglo, y aún así, ni por bien que lo toque, siempre va a haber cosas nuevas. O sea, fue en ese momento, cuando toqué ese primer preludio, que me di cuenta un poco de esta idea de la inmortalidad de la obra artística, ¿no? De la posible interpretación, que siempre puede ser mejor, siempre puede ser diferente, que siempre puede ser más, que siempre puede ser, en fin, como eso que dice, bueno, Stravinsky, ¿no? En su poética, ¿ah? Que hay ese inasible en las obras de arte, y que desde el minuto en que uno lo toca mata la obra de arte, ¿no es cierto? Fue cuando toqué ese preludio que yo dije, ah, no suena como le sonaba a mi hermano. Y yo intentaba hacerlo sonar como yo lo había escuchado, pero de pronto descubrí que no, que yo tenía otro sonido, que había cosas que yo entendía de otra manera. En fin, y me quedó ese deseo de escarbar en las obras en el fondo para siempre, ¿no? Oye, ¿tus hermanos hicieron carrera musical?
o sea, ya yo después se metió a estudiar ingeniería, Edgardo, ¿no? Y entonces él, en los años 80, inventó los conciertos que se daban ahí en la Escuela de Ingeniería, en el decanato, que es un lugar en el que yo pasé mucho tiempo, me iba a estudiar, iba a un piano de una Steinway que tenían, que era muy bueno en aquellos años. Toqué en esos ciclos de conciertos e invitaba a gente del conservatorio o de la Católica, de la Chile de la Católica, y a distintos músicos a esos conciertos de mediodía que hacían, ¿no? Y él siguió tocando siempre, pero en algún momento detuvo los estudios formales. Y ahora cuando voy a Chile a veces tocamos a cuatro manos, él a veces toca canciones de los Beatles, siempre tiene un piano en su casa, ¿no? De hecho, en el momento en que decidieron comprarlo, fui yo la que busqué el piano, en fin, y todo aquello. Oye, hay una pregunta que le he hecho yo a todos los invitados, que en el caso tuyo seguramente la respuesta va a ser distinta. Pues siempre quien decide estudiar música tiene algún enfrentón, algún encuentro con sus padres, con sus familiares, con su hermano, quien sea, porque este es un mundo de alguna manera desconocido para mucha gente. Me imagino que tú no tuviste ese problema, habiendo hecho la secundaria en el Instituto en la Escuela de Música de la Universidad de Chile, un paso natural, digamos, para adelante, ¿no? Es decir, por una parte es evidente que mi familia, perdón, voy a cerrar una ventana que mete bulla aquí, ¿eh? Ya, después la voy a cerrar bien, pero la junté un poco. Es evidente que una familia tradicional, como la mía, como la de una familia tradicional chilena, la esperanza, el deseo es que uno siga carreras, vamos a decir, tradicionales, ¿no? A mí me pasó que la verdad es que tenía bastante buenas notas en el colegio. Y en octavo básico estuve en el Liceo Carmela Carvajal, ¿no? Eh, Eran años bastante difíciles, estábamos en plena dictadura, y gané el festival del colegio cantando una canción de Silvio Rodríguez con una amiga. Y evidentemente que doña Inés Huerta nos llamó a su oficina, nos amenazó con expulsión. Recuerdo un par de cosas así. El único rojo que tuve en mi vida fue un 3 en inglés. Después descubrí que la profe de inglés era, en fin, bueno, hicieron como algunas encerronas, ¿no? Ese año expulsaron a mi hermana, otra hermana que estaba en tercero medio, dejándola con una huella en su libreta escolar que le impedía ingresar a otros colegios, es decir, la expulsaron por comunista, marxista, leninista, y era una cría de 15 años, como, en fin, bueno. Yo me espanté muchísimo, ¿no? Entonces llegué a casa y le dije a mi mamá que no iba a ir más al colegio y que iba a dar exámenes libres. Y a mi mamá le dio ataque. Ella quería que yo estudiase en el San Juan, en ese caso, yo le dije, ni loca, porque las clases son en la tarde, y yo en las tardes voy al conservatorio. Y luego, claro, cuando ya llegó el regreso a clases, en fin, ahí fue Galvarino, que le sugirió a mi mamá que me inscribiese en el ISUCH porque me creyeron capaz de no ir más al colegio. Y entonces, para mí fue como un regalo, ¿no? Porque era un colegio muchísimo más ligado, ¿no es cierto?, a todo lo artístico, es decir, dependía del conservatorio y todo. Y sobre todo, esta cosa que tenía una cierta libertad horaria, que después se acabó porque tuvo que pasar a ser subvencionado. Pero bueno, a mi curso lo trataron como de la generación perdida, si es que más o menos nos dejaban hacer un poco más de libertad horaria. Eso fue muy, muy tranquilizador para mi madre, a la vez que ella no conocía este colegio, qué va a pasar con esta niñita, en fin, bueno. Mi madre ya era viuda, ¿no? Con nosotros 7. Y cuando di la prueba de aptitud, la famosa prueba de aptitud, yo justamente terminaba ya la etapa básica del piano y entraba al superior. Y se imponía la típica pregunta, bueno, ¿y qué carrera? Y mi mamá, medicina, 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 guau, guau. Yo puse piano primero, claro, yo puse primero piano, después puse, no sé, pedagogía en danza en la Isla de Pascua y no sé, como
no tenía ninguna otra intención que seguir en la carrera, ¿no? Yo creo que mi madre sobre todo confió, porque tampoco es que yo hubiese sido ni mala alumna ni nada, era realmente una cuestión vocacional, ¿no? Yo más o menos podría haber elegido o podría haber optado a otros estudios, pero no me interesaba, siempre me gustaron, cuando estuve en la facultad alguna vez inscribí matemática 1, ¿no? ¿Cómo era? O sea, matemática 1, sí, de sonido y cosas como electivos, ¿no? Porque me gustaba mucho. Pero ya, aquí estamos. O sea, tenía razón, no te escapaste a aquel conflicto familiar. Claro. Oye, Pachi, tú estabas en tercero, no, te faltaban 3 años para terminar y hay un episodio que voy a pasar yo rapidito, no quiero ahondar en ello porque hay bastante escrito y hay bastante investigado al respecto, pero tú fuiste víctima de una cosa bastante traumática en una protesta contra la dictadura, en esa época el rector Federici de la Universidad de Chile, el rector designado por la dictadura, y tú recibes un balazo en la cabeza frente al Teatro Municipal, lo que te termina tu carrera, digamos. Un balazo literalmente, con un pronóstico bastante desgraciado. O sea, no había posibilidades incluso de volver a caminar en un periodo bastante largo de tiempo. Sin embargo, retomas la carrera de alguna manera, una resistencia y resiliencia física e intelectual te permite salir adelante, viajas a Europa, donde entiendo está gran parte de tu recuperación física, y de repente aparece nuevamente esta pianista estudiando en Praga primero, y luego en el año 99 recibes vuelves a Chile, te titulas, y luego recibes la beca Presidente de la República el año 99 para ir a perfeccionarte en piano a París. Y desde ahí que quisiera retomar yo, sin antes no compartir un pequeño video donde tú estás interpretando las danzas argentinas de Alberto Ginastera. Vamos a escuchar un pequeño extracto de las danzas, la tercera danza digo, el gaucho matrero.
Oye, Pachi, yo la pregunta que te quiero hacer es, habiendo ido a Europa, habiéndote recuperado eh, físicamente y me imagino que de alguna manera también emocionalmente, ¿por qué decides volver a Chile, a terminar la carrera a Chile? A ver, es que ahí hay muchas, muchas cosas que pasaron. Una condensación de años de lo que estamos hablando, Sí, ¿no? sí, sí, por cierto, sí. Sí. A ver, lo primero, decir que efectivamente en los años 80 la situación era complejísima y en el año 87 fue justamente en defensa de la Universidad de Chile que fui víctima, ¿no es cierto?, de un atentado bastante feroz. Eh, Entre otras cosas, en ese momento una de las cosas que defendíamos era que no cerrase la Facultad de Artes, que era considerada no rentable, y ya habían expulsado por lo menos a 2 futuros premios nacionales de música, a Cirilo Vila y a otro. No me recuerdo quién era el otro, pero en fin, premios nacionales, que en ese minuto eran considerados como absolutamente innecesarios para la universidad, para el país y todo. Entonces, bueno, es un momento en el que efectivamente pasaron muchas cosas en el país, no es un solo hecho, pero respecto de la Facultad de Artes, del Conservatorio, de la universidad, era algo bastante, bastante grave. Eh, bueno, me tomó muchísimos años efectivamente recuperarme. Y en Praga en realidad fue más bien la parte motora, la que pude trabajar con un gran maestro que tuve allá, que fue bastante difícil porque yo tenía que trabajar todo como espejo, por movimiento contrario, ¿no? Es decir, yo aprendía con la derecha lo que iba a hacer la izquierda y después la izquierda iba tocando lo que le correspondía. Sonaba horrible, imagínate, voilà, para imitar, ¿no? Y así el cerebro fue reconstruyendo lo que había perdido, ¿no? Porque perdí la parte del cerebro que comanda el lado izquierdo. Regresé a Chile porque son años de muchos cambios. Se acabó el muro de Berlín, ¿ah? Llegaron nuevos aires a Europa del Este. Y por otro lado, mi profesor en Praga veía que había cosas que yo no había resuelto, es decir, yo salí forzada de Chile, ¿no? Me tuve que exiliar porque ya la situación era insostenible. Y al mismo tiempo era muy delicado que me quedase en Chile dada la condición física en la que estaba, ¿no? Condición de salud, ¿no? Entonces, bueno, estuve 3 años en Praga, donde nació mi hijo, entre otras cosas. Eh, y llegó un minuto en que mi maestro me dijo, ok, usted ya está tocando, ahora va a tener que ir a pelearla a Chile, saque su diploma, resuelva sus cosas allá y nos vemos a la vuelta. Yo lo espero, ¿no? Ese fue como el, y regresé a Chile a cerrar etapas, ¿no? A cerrar el proceso. El 87 hay que decir que yo, en los planes que teníamos con Mendoza, yo me iba a ir a los Estados Unidos al cumplir 20, ¿no? Es decir, el 88, 89. Veíamos que él me estaba apurando para que diese 2 años en uno y rápido el título, cosa de poder ir. De poder ir, ¿no? No sé, serían 2, 3 años después que eso se concretaría, una cosa así. Eh, y bueno, todo eso quedó un poco en paréntesis, ¿no? En veremos. De hecho, Mendoza cuando a los 30, le digo que tengo una beca que me voy a París y a los 31 parto, lloraba y me decía, no te fuiste a los 20, pero te vas ahora. Bueno, un poco... eh, y entonces, bueno, en Chile fue eso, retomar estudios, y fueron años bastante duros, la verdad, los 90. Yo tengo muy pocos recuerdos, así, recuerdos concretos los he ido reconstruyendo más bien. Imagínense a partir del año 2000, cuando ya estaba en París, que volví a ver en colores. Pero literalmente, mis recuerdos de todo el periodo del 87 al 2000 son en blanco y negro, ¿no? Eh, y fue allí que como que se reordenó la parte, vamos a decir, más psicológica con la motora, ¿no? Es decir, eh, yo ya estaba tocando, en fin, toda la cosa. Descubrí, gracias a una gran pianista chilena, Cecilia Plaza, repertorios que me eran absolutamente desconocidos, música contemporánea. Eso fue el 92 en La Serena, y eso para mí fue un regalo del que nunca voy a lograr agradecer lo suficiente.
Mi primer disco, de hecho, es un homenaje a Cecilia, de alguna manera, y a Cirilo Vila. Se llamaba Piano Piano, porque Piano Piano. ahí yo grabé prácticamente el repertorio que Cecilia defendía en aquellos años, ¿no? De los alumnos de Cirilo Vila, en fin. Lo grabé el año 2001, ¿no? Habiendo cosas, fueron como 10 años y con Cecilia intercambiamos mucho en ese periodo. Incluso en un minuto ya viajó, me dejó alumnos, en fin. Fue una mujer generosísima. Y claro, con los años yo descubrí que había varias cosas que todavía tenían que ponerse en orden. ¿Ah? Y de alguna manera, al hacer música contemporánea, yo no tenía ninguna a priori. ¿Ah? No tenía una expectativa precisa respecto de mi sonido, y más bien todo eran desafíos, porque yo estaba descubriendo ese repertorio. ¿Ah? Entonces me agarró por otros lugares, ¿no? Para poder seguir escarbando en eso, ¿no? Mientras todavía con los otros repertorios yo llegaba, qué sé yo, a montar conciertos y vi conciertos y me titulé y todo lo que todos sabemos. ¿Ah? Pero siempre había algún momento en que me podía desconectar un poco, ¿no? Era como desdoblarme del escenario, ¿no? Y hay un concepto muy preciso el año 2001 en la Cité Internacional de Jazz, o el 2000, a fines del 2000, comienzo del 2001, en París, en el que yo sentí, así fue como, me hizo la columna, ¿no? Que empecé el concierto y sentí que me iba a ir del escenario y tiré así como quien tira un volantín y me quedé allí y sentí, fue como un ruido, ¿no? Y cuando terminó ese concierto, la que era mi maestra, Gildelanda, que me fue presentada por Miguel Villasbruela, por Miguel, Mira. ¿sí? Él estudió con ella y con su marido aquí en París. Eh, Odile me vino a ver, por supuesto, a bambalinas y me dice, ¿qué pasó esta noche? Algo pasó. Y yo le dije, no te puedo contar porque yo paso mis exámenes en mayo y luego en junio, después hablamos. Porque, claro, yo llegué a París y no le conté a nadie nada de la triste historia, no, yo quería ser una más. Si no me preguntaran si era hombre o mujer, si me picaba el pelo, me dolió una uña, nada. ¿No? Lo más anónimo posible, ¿no? Y fue como un año después que le conté a Odile algunos episodios, ¿no? De lo que fue, en el fondo fue una larga recuperación, ¿no? O sea, la parte motora, como te digo, rápidamente, porque eso tenía un plazo, ¿no? Los médicos me habían dicho 5 años y después se acabó, ¿no? Luego todo lo demás creo, fue un proceso bastante más largo, ¿no? Y que tiene fecha incluso, así que en el momento en que sucedieron las cosas, ¿no? Eh, En- Entre medio de eso fue cuando yo te conocí el año 93, ajá. 1993. Tú me contabas el otro día que ese recuerdo, si es que lo tenías en blanco y negro, como decías recién. Es una de las anécdotas más lindas que me han pasado a mí y la quiero compartir. Porque además de conocerte a ti, por alguna razón muy extraña yo llegué a un almuerzo en la casa de Jaime Soto, que era el director del grupo Barroco Andino, Mm. donde había algunos invitados a almorzar y yo no tenía la menor idea por qué yo estaba allí. Estabas tú, había un musicólogo, Rodrigo Torres, estaba otro compositor, José Miguel Candela, pero el motivo del almuerzo era juntarse con Gustavo Becerra, que volvía a Chile después de muchos años por primera vez. Y era lo que inventó Jaime Soto para este almuerzo en realidad era un encuentro con Cirilo Vila y con Gustavo Becerra. Y recuerdo que luego de almorzar y de conversar, qué sé yo, de tonteras de la vida, Jaime Soto agarró una cámara de video, sentó en un sillón a Cirilo, en otro sillón a Gustavo Becerra y todos los que estábamos invitados, que no éramos más de 6 personas, estábamos atrás de las cámaras y produjo una conversación que algún día quisiera yo tener acceso a esa conversación, porque me preguntó de mayo del 68, de X de la vida en Europa y todo lo que habían vivido ellos, y justamente Cirilo recuerdo que conversaba todos los episodios que te había tocado vivir, de los que comentabas tú, de haber Ajá. estado a punto de haber sido exonerado, porque era un inservible para los objetivos de la dictadura. No sabía yo la historia de Cecilia Plaza, qué bonito que lo comenta. Y justamente quisiera meterme un poquito
de rebote en esa línea, que es lo que has hecho tú con música contemporánea. Hay un compositor argentino, Esteban Bensecri, que acaba de estrenar un concierto para piano con Gustavo Dudamel, la Filarmónica de Los Ángeles, un hombre que está teniendo mucho éxito, y tú tocaste he visto al menos más de una, digamos, versión en internet de la tocata Nehuen de Esteban Bensecri, si podemos compartir un poquito de aquella música. Tocata Nehuen de Esteban Bensecri, compositor argentino. Pachi, como comentabas tú, desde aquel encuentro con Cecilia Plaza, más adelante vamos a escuchar un pedacito de algo de lo que más has hecho con música contemporánea, pero ¿cuál es además de cómo te encontraste, digamos, cuál es tu relación hoy en día con la música contemporánea y los compositores vivos? A ver, bueno, un saludo grande a Esteban Bensecri, gran compositor argentino. Es un tipo generosísimo, que empezó en las artes visuales y que se ha dedicado luego a la composición. Uno de los compositores jóvenes más tocados, de una tradición, yo te diría, yo lo encuentro muy romántica la música de Esteban. Y de hecho es uno de los 9 compositores de distintos países que aceptaron escribir piezas dedicadas a Chile para piano y cacerola. Y que yo las estrené en el Teatro del Châtelet ahora el 1 de febrero, por lo menos 3 de esos movimientos. Es una suite para piano y cacerola.
en la cual Esteban participa y que estaba justamente en Nueva York estrenando el concierto cuando me envió su parte. Me dijo, me voy a hacer el tiempo. Qué cosa más linda, ¿eh? Yo encuentro que esos gestos son así como únicos, ¿no? Cuando, bueno, no es el único que dijo sí de inmediato. También lo hizo Héctor Parra, que estaba con un encargo de ópera y entregando un cuarteto y no sé qué, y se hizo un tiempo y se metió a estudiar poesía mapudungún, y en fin, lo mismo Cristina Vilayonga, Hierve la noche en Santiago de Chile, toque de queda. En fin, eh, casi todos así han dicho inmediatamente sí, y a pesar de tener bastante trabajo en curso. Cecilia, yo participé en los famosos cursos que hacía la agrupación musical Anacruza, ¿no? Que es uno de los engendros de Cirilo Vila en las catacumbas, ¿ah?, de los años 80 en Chile. Uno de los engendros, digo yo, porque son sus alumnos, sus estudiantes de aquella época quienes fundaron esta agrupación, que fue también acogida por el Goethe Institute de la época, que le daba espacio, sí, no sé, para poder hacer los festivales y todo. Y de alguna manera de allí nacieron los festivales de música contemporánea de la Chile, que se reeditaron. Ustedes saben bien que esos festivales tienen lugar desde los años 40, ¿no? Hola. Y claro, ahí a mí me tocó conocer no solo a Cecilia, sino a varios otros compositores de la época y algunos que vinieron del extranjero, en fin. Y ella partió de cosas, eligió obras bastante fáciles de abordar y con elementos muy precisos del lenguaje, ¿no? Eso fue un regalo. Por aquí misma yo tengo un afiche, que a lo mejor se ve por ahí. Allá se ve. Ese se los voy a mostrar. Este afiche es el afiche Piano Joven. 22 de octubre, Salón Dorado del Palacio de Bellas Artes. Obras de Schoenberg, Messiaen, Eister, Aguilar, Guarelo, Maupoin, Alcalde, Aaronian, Aguilera. Intérprete Jorge Evia, Leonardo Letelier, Andrés Maupoin, María Paz Santibáñez. Este fue un proyecto Fondat que presenté con un par de colegas pianistas, porque luego de asistir a estos cursos como que se nos abrió, empezamos a hacer pliegos y peticiones para que nos pusieran obras en el currículum. Fueron batallas campales con los profes de piano. Con los años, algunos de ellos mandaban en secreto a sus alumnos a pedirme obras a mí porque no se atrevían a venir a decirme que en realidad necesitaban esas obras porque estaban obligados a hacer estudiar música nueva a los pianistas, ¿no? Pedimos incluso que a los estudiantes de composición se les encargasen obras que nosotros tuviésemos que tocar en nuestros exámenes, ¿no? Porque nos tocaba, a mí me empezó a tocar de estrenar obras y de tocar, y que a veces no era muy pianística, en fin, porque no existía esa relación entre el intérprete y el compositor, no forzosamente, y los compositores no conocían forzosamente tampoco todos los instrumentos, se estaban formando, ¿ah? Entonces, nos parecía que eso podía alimentar mucho la formación de los futuros compositores, ¿no es cierto?, la nuestra, a los nuevos lenguajes, ¿no? Y a cómo se gesta una creación musical. Bueno, ahí quedó el asunto. Con el tiempo conocí también a Celso Garrido-Leca, toqué su preludio y tocata, que Celso finalmente decía, ese preludio y tocata son tuyos. Bonito. Lo revisamos un par de veces, incluso alguna vez estuvo en París y todavía yo le dije, Celso, siempre aquí hay algo que suena raro, y me corrigió 2 notas la copia, y yo decidí por lo tanto grabar nuevamente la obra que ya la había grabado, porque encontré que ya era lo mismo, ¿ah? Y esa duda que siempre tuve, y que él la pasaba por encima de haber pensado que era una nota falsa de la pianista, chao. Era una duda real, y entonces dije, no, esto tengo que arreglarlo, y lo grabé en otro disco, ¿no? Tuve la fortuna, cuando llegué a París, de entrar a estudiar con Odile Delangre, que es pianista casada con un saxofonista, y como todo el mundo sabe, el repertorio para saxofones más bien del siglo XX. Yo ya conocía cuánto compositor hay acá, en fin, no sé qué. Y me estimuló mucho ir a ver a otros maestros, ¿no? Entonces me inscribí ahí en unos cursos con Yvonne Loriot, con la esposa de Messiaen, que era una señora severísima, pero una pianista extraordinaria.
Fue una cosa impactante para mí, porque nos hablaba de cómo para el trazo del comienzo de la primera comunión de la Virgen, ella estaba en una caverna con Messiaen, y que Messiaen copió la estalactita y la puso después en una hoja de partitura y copió y hizo las notas y que de ahí salió ese motivo, ¿no? Y nos contaba cosas, en fin, del estreno de los preludios, de cómo se tocaba tal cosa, ella era muy chora así para su época, imagínate que de pronto proponía, no, no, esto tiene que tener un acento enorme, con el puño, una viejita ya añosa. La primera semana la hacía ella, la segunda la hacía Roger Murago, que es como el hijo adoptivo de los Messiaen. Y en paralelo estaba Claude Delfer, que daba cursos en general de música contemporánea. Y ahí caí redondo. ¿Ah? Me colé a todas las clases, llegó el regreso a París, y lo fui a buscar, así como, usted me podría tomar de alumna, yo quiero mostrarle obras, quiero estudiar, quiero... Bueno, resumen, estudié desde el 2002 hasta el 2004, que es cuando falleció Claude Delfer, con él. Él hacía un curso colectivo una vez por mes, donde venían alumnos desde Austria, de Inglaterra, de otros lugares de Francia, de París mismo, en fin. Y me tocó muchas veces el honor de que Claude Delfer me llamara un viernes para decirme, sí, tengo programada la obra que va a tocar de tal compositor, pero no tiene alguna obra más porque se enfermó la Hakiko, qué sé yo, una japonesa, y me hacía tocar otra obra más, o sea, fue como súper, extremadamente enriquecedor. Tanto así que a su muerte yo seguía interesada en ver sus archivos porque Claude Delfer tuvo una formación de ingeniero. ¿Ah? Y además hizo, en la Segunda Guerra fue de los resistentes, ¿no? Entonces, bueno, tenía como una vida bien compleja y una visión muy amplia del mundo. Entonces, cada vez que analizaba obras en estas clases, sacaba unos tremendos papeles que los tengo ahí abajo en mi piano, donde ya había sacado fuera los acordes principales, esto, lo otro, no sé qué, no sé cuánto. Una vez, de hecho, llegué con una obra de Yoshihisa Taira, un compositor japonés, y la tenía que tocar en esta clase colectiva y me encuentro con que había invitado a Taira ahí mismo, ¿no? Y yo, ¡guau! ¿No? Bueno, y resulta que Claude Delfer empieza a analizar la obra, a hablar del motivo que aparece, que aquí, que allá, y Taira se levanta y dice, en esa época estaban de moda los pájaros, esto es una gallina. Me acuerdo todavía que Claude Delfer se quedó así como, ¿pero qué pasó aquí? Porque muy serio, lo del FER había analizado, dividido, subdividido, no sé qué, no sé cuánto, y tenía todas las secciones decorticadas para explicar, ¿no? Y ayudar a la... Ahora, la particularidad de Claude Delfer es que él no hacía análisis armónicos o formales, si bien los mencionaba siempre, sino que más bien se interesaba en buscar como algunos secretos de la obra, las perlas raras que hay en la obra, ¿no? Como ese punto pivote en el que tú vas a lograr descubrir algo que no es evidente, ¿ah? Al momento de estudiar la obra. Y que en el fondo yo le llamaría el análisis para la interpretación, ¿ah? Para resumir un poco, ¿ah? Todelfer murió, dejó 25 cuadernos de análisis, de los cuales ya estaban publicados 15 por las ediciones Contrejean de Ginebra, que es uno de los libros que más venden esas ediciones. Son una joya esos libros, porque de verdad son análisis para el intérprete, no son para la estructura armónica, ya lo dije, ¿no? Y bueno, pero ya tenía preparada la publicación de los análisis de Debussy, de quien él fue editor de los preludios y de los estudios, de los preludios con Roy Howard y de los estudios solo, de la última edición que salió, la azul de la Durand. En fin, tremendo especialista de eso. Hay que decir que Claude Delfer se formó en el domain musical codeándose con Boulez, ¿no? Y que le estrenó obras a Xenakis, a Berio, a este, al otro. Bueno, Fueron dedicadas a él, de hecho, la obra de Senaki, hay una obra importante, no recuerdo su nombre, se la dedicó a Claude Delfer. muchas otras obras que le fueron, efectivamente, era el intérprete privilegiado de Bokureshiev también, en fin. Y resulta que voy donde la persona a quien él dejó estos cuadernos de análisis, y el señor me dice, toma, llévatelo, ¿cuándo me lo traes? Y yo veo que esto es un archivador con hojas sueltas y no sé qué, y mi formación universitaria me dice, esto no puede ser.
¿qué pasa si yo me arranco con este libro? Si yo me muero, si me lo roban, si se pierde una hoja. Entonces fui a hablar con la viuda y le dije, ¿sabe? Tenemos que hacer algo con esto. Y agarré todos los archivos, que eran 4000 páginas, las numeré una por una, las escaneé, ¿ah? Y al cabo inscribí una tesis doctoral en la Sorbonne. Entonces, para inscribir la tesis me pidieron que hiciera varios artículos y un par de libros, no sé qué. Bueno, hice un primer libro dedicado a Cirilo Vila, que lo publicó la Sorbonne, se llama, en un coloquio, Cirilo Vila y sus alumnos, y después un librito que habla como un poco de la historia de la música en Chile, pero desde una visión bastante personal, documentada, pero, ¿verdad? Más experiencial, mencionando todo lo que fue el recorrido de Cirilo. Y luego, con el tiempo, entonces, bueno, pude escribir esta tesis doctoral. Y cuando ya tenía el tiempo para ponerme a escribirla, porque había hecho toda la investigación, había elegido los compositores, porque Claude Delfer había analizado las obras desde de todos los siglos clásicos románticos, pero había por lo menos 4 volúmenes dedicados a Debussy, como 3 a Boulez, en fin. Era uno de los pocos especialistas, es uno de los que trajo de vuelta a Francia la Escuela de Viena, por ejemplo, ¿no? La última obra que estudié con él, de hecho, fueron las variaciones de Beben, que no las pude tocar en concierto durante como, no sé, como 10 años. Me costó muchísimo. Porque, y además, mi clase fue la última clase que él dio. Se murió a los 2 días. Ay. Bueno, la cosa es que de pronto ya había logrado despejar mañanas para trabajar en esto, porque yo vivo como todos los músicos, dando clases, corriendo para allá, para acá, en ensayo, región, ¿no? Logré entonces conseguir el tiempo ahí y los recursos para eso. Y me llama la viuda de Claude Delfer y me dice, Pachi, véngase al tiro, encontré los diarios de vida de Claude. Y se acabó mi tesis, me fui durante las mañanas, 1 año y medio, a transcribir todos los pasajes dedicados a la música de los diarios de vida de Claude Delfer. Y eso fue como seguir en clases con él, yo te diría por 8 años, en total, ¿no? Entre los cuadernos de análisis más los diarios de vida. Con su vida creamos, de hecho, un premio en el concurso de piano de Orléans, de piano del siglo XX, que lleva el nombre de Claude Delfer. Y metí una asociación también dedicada a él. Bueno, pero fue maravilloso. Por ejemplo, él analiza las obras de Boccaccio, no sé qué, no sé cuánto, nada, pero en sus diarios de vida tiene una gran contradicción y hay cosas en las que no le pega a Boccaccio. Le hace un poco así. Y resulta que cuando de pronto Boccaccio saca la obra Orión, que es una obra donde están todas las notas escritas, ya no hay gráfico, como que se reconcilia, ¿no? Porque ve que todo lo que Boccaccio le pedía y que no sé qué, y que era como un psicoanalista que estaba detrás del intérprete, eran cosas que él estaba esperando y que conocía y que sabía anotar, ¿ah? Pero él como que guardaba un recelo ahí. Después con Berio se enoja, porque las distintas versiones de la secuencia, según Claude Delfer, él las iba modificando de acuerdo a la habilidad o a la inhabilidad del pianista que le iba a tocar. Y entonces, al final, analiza la secuencia, habla de todas las ediciones, le manda millones de cartas donde le corrige la edición, no sé qué, no sé cuánto, y en sus diarios de vida anota, es difícil hacerle preguntas a Berio. Y yo creo que al final se acomoda para que lo toquen. O sea, era como, tenía una crítica velada, como que eso le daba rabia, y decía, yo me quedo con la primera versión, ¿ah? Claude Delfer no era un pianista que tocase así como impecable, ¿ah? Era más bien, a él le preguntaban, pero ¿y cómo lo hace con Senaki en una parte donde hay millones de notas por segundo? ¿Cuál es en R, me parece? O en ERMA. O sea, que es una cuestión que no es posible que sea tocada, ¿no? Salvo a lo mejor algún japonés hoy día que se... Tocan todo. No sé, algún medio extraterrestre, ¿no? Porque los extraterrestres ya llegaron, ¿no? Como que en realidad es físicamente imposible, una cuestión de notas por segundo, de lo que es audible. Y entonces en una entrevista de prensa, Claude Delfer le dice, bueno, ¿y cómo hace con este pasaje? Bueno, cada día logro tocar más notas. Y el primer concierto hice el 30% y ahora voy como en el 80%. No creo que llegue al 100%, ¿ah? Pero sí respeto rigurosamente los segundos que puso Xenakis para este gesto musical.
Porque en eso Xenakis tiene una pregunta. No en la cantidad de notas que yo pueda hacer, sino más bien en el gesto musical, en la condensación que hace en ese minuto. Chuta, y eso es como una lección gigantesca, en el sentido de que, o sea, Cloverfield permitía como ver la frase que está detrás de todo lo que técnicamente uno va a trabajar y se va a sacar las uñas, las pestañas, los dedos, todo para que salga, pero a la hora de los que hubo es que la obra viva, ¿no? Y que la obra cada día es perfectible y que por lo tanto tampoco hay que ser complejos con eso, ¿no? Lo que no significa no llegar preparado al concierto. Entonces en sus diarios de vida yo veo que antes de cada concierto es el estrés, pero a morir. Es, hay un momento en que está dando conciertos en los Estados Unidos y dice, fui al museo en la mañana, pasé al teatro, hice un poco de técnica, eh, miré los rascacielos, revisé la música en mi cabeza, ahora no me queda más que tocar. O sea, como... Dado, dado. Entregado, pero también con muchos temores y a veces sentía que se iba a morir, así, ¿no? Como, la muerte siempre está muy presente. Bueno, eso fue un regalo increíble, ya te digo, de uno de los grandes especialistas de la música contemporánea, ¿no? Oye, María Paz Santibáñez, hay una, dentro de todo lo que tú nos conversas en este minuto, hay una secuencia que no puedo evitar de hacer. El primer disco que grabas tú, que se llama Piano Piano, con obras de Cirilo y otros compositores. Y Cirilo, todo el mundo sabe que fue alumno de Olivier Messiaen, y tú ahora cuentas que tuviste algo que ver con la viuda de Messiaen. Después empieza a hablar de Cloverfield y de todos sus estudios de la interpretación. Y su segundo disco se llama Estudios de Interpretación, con obras de Maurice Ohama, no sé si lo pronuncio bien, ¿ya? Y después viene un tercer disco, La Caja Mágica, que tiene que ver con el concepto de memoria y futuro, que era un concepto que también tenía Cloverfield. Y tu cuarto disco, Ecos y Resonancia, acabas de mencionar los análisis que hacía Cloverfield de la música de Debussy. Y además de toda esta línea que acabo de hacer yo, excepto el primer disco, si no me equivoco, tú me corregirás. Los otros tres discos han sido discos que han recibido unas críticas extraordinarias y de los más importantes premios. Es curioso que no siendo una gran producción discográfica, las producciones discográficas han sido de una importancia notable. Y antes de conversar de ese tema, yo te quiero llevar a un pequeño recuerdo musical con un pedacito del disco, parte de las imágenes del primer libro de Debussy.
Extraordinaria interpretación. Esta obra forma parte de un disco también, o sea, es un disco con obras de Debussy y obras de un compositor chileno, Miguel Faría, un compositor bastante joven, que también hizo varios años de su carrera en Francia. María, yo te había mencionado, cambiando un poco el foco, ahora a los discos que tú has grabado, y que yo hacía alguna secuencia lógica ahí, un poco en el tiempo y también un poco en el estilo, en términos de las referencias, digamos. Si nos puedes comentar un poco de los 4 discos que tú has hecho. Sí, a ver, bueno, antes que nada, me carga escucharme, me dieron ganas de irme a estudiar. No importa. Pero eso es lo más bonito, me encanta esa sensación después de un concierto que es como, sí, ya bien, va avanzando, pero siempre uno queda con ganas de ir a buscar más, ¿no? Bueno, no sé. Sí, a ver, bueno, el primer disco ya hablamos un poquito, ¿no? Dedicado a Cirilo Vila, Sí, ¿ah? Eso. El segundo disco fueron los estudios de interpretación de Maurice Ohana. Yo me enamoré de la música de Maurice Ohana, que es un compositor francés un poco menos conocido, hay que decirlo así con todas sus letras. Él no era amigo de Boulez. Ahora, era en Francia, sefardí, ¿no? Ojana. no, no. Era Él nacido en Casablanca. nació en Casablanca porque sus padres eran diplomáticos, pero él es francés, con madre andaluza, ¿no? Él fue más conocido en España por su ópera El llanto por Ignacio Sánchez Mejía, más que en Francia. Y en Francia es muy valorado, muy querido y qué sé yo qué, no sé cuánto, pero en su momento no fue tan conocido porque en realidad tenía una estética que no era la imperante, vamos a decir, ¿no? No era la que dominaba en aquel momento, ¿no? Como digo yo, así para reírme un poco, digo, no era amigo de Boulez, ¿no? Ahora, la música de Mauricio Ohana es como una línea directa de Debussy y de la música española, y tú escuchas también a los Berber detrás. Y tiene una cosa muy loca porque en una supuesta libertad de ciertas partes de la escritura, ¿ah? En las que pone, por ejemplo, qué sé yo, hay algunas en que pone tres o cuatro pentagramas, y hay uno en que el valor de referencia es a 80 pulsaciones por minuto. No, hay otra cifra, y ahí no hay cifra de compás. Luego hay cifra de compás y el valor de referencia es 60, y en el otro es otro, ¿ah? Y tienes entonces que manejar tempos en paralelo e ir acomodando un poco, ¿ah? Y por lo mismo es que algunos los dejas sin el ritmo escrito precisamente, vamos a decir, ¿no? Como un poco para que tú, los contrapuntos libres particularmente, ¿no? Ohana hizo 2 cuadernos de estudios de interpretación, ¿ah? Y yo en ese disco grabé los 2, salvo los estudios con percusión, justamente por falta de presupuesto, que tú hablabas de que no son grandes casas discográficas. Bueno, faltó presupuesto para hacer los 2 estudios con percusión, que son ya, ahí ya es como que el piano se ensancha, ¿no? Entre esos estudios, bueno, los contrapuntos libres son uno que me fascina, pero hay uno que amo particularmente, que es el estudio para el tercer pedal, ¿no? Donde me tocó escarbar en la partitura, que de pronto tiene unos signos así que dicen, luego de tocar piden un crescendo, pero todos sabemos que en el piano uno toca, no sé si todos sabemos, pero en el piano uno toca y el sonido comienza a bajar, a apagarse, ¿no? Y resulta que veo que está la indicación y llamo a 2 colegas que habían grabado estos estudios, uno en una grabación experimental y otro realmente en un disco. Y otro que los conocía bien, en fin, que los había visto con Osvaldo. Y les pregunto por esta indicación y me dicen, no, ni idea, no, nada. No. Y de pronto aparece un tipo que fue maestro mío, pero que luego nos volvimos amigos, Bruce Brubaker, pianista norteamericano. Y me dice, yo escuché de un alumno de Ohana que aquí había un asunto con el pedal, ¿ah? Y me ayuda a buscar, no sé qué, no sé cuánto, y yo me pasé como un mes hasta que lo fui a ver a Leipzig, a Bruce, para decirle, mire, encontré, ¿es esto o no? Y en el fondo son sobre notas que ya están tomadas con el tercer pedal, que ya tienen los apagadores abiertos. Tú tocas en otra región del piano, pero con sordina, ¿no? Okay. Y luego abres todos los apagadores.
Entonces el martinete golpea una cuerda, pero la resonancia te abre a todas las cuerdas de inmediato, ¿ah? Porque sueltas la sordina, ¿no? Es decir, la nota existente suena así, y luego resuena así, mucho más que lo que naturalmente. Y ahí se hacía el crescendo. Bueno, me fascinó todo ese trabajo y perseguí al tipo del estudio de grabación hasta que encontramos la posición de los micrófonos para que más o menos, porque pues, igual grabando esas cosas son muy difíciles de captar, pero yo creo que en ese disco se refleja bastante bien. En todas esas cosas yo soy así como cuando era chica, ¿ah? ¿No? Un poco bien busquillas a lo mejor, ¿no? Hasta que encuentren. Exactamente. Bueno, ese disco efectivamente fue bien súper valorado acá, alabado por la crítica, qué sé yo qué. Y ahí el disco que siguió, que es La Caja Mágica, es un disco que en realidad cuando lo estábamos grabando, yo le dije a Mauricio Arenas, que es el autor de la pieza La Caja Mágica que está dentro y que además me ha hecho la dirección artística en todos los discos, él es compositor, guitarrista y tocaba bastante piano. Eh, y bueno, y le pedí que fuese mi director artístico porque no me deja pasar ni una, ¿no? eh, de pronto estábamos grabando y le dije, Mauricio, este disco, eh, no lo estábamos grabando, estábamos ya definiendo las fechas y qué sé yo qué. Y le dije, Mauricio, este disco, este año son los 30 años los 40 años del golpe. Y el disco ya estaba construido con obras de comienzos del siglo XX y obras contemporáneas del cono sur de América Latina, ¿no? Y por eso es que ahí como que verbalicé este concepto de memoria y futuro, ¿no? Que era algo que Claude lo llevaba muy naturalmente a su programa de conciertos sin verbalizarlo de esta manera, ¿no? Pero él, por ejemplo, cuando tocaba las sonatas de Boulez, siempre tocaba al lado, tocaba, no sé, la opus 109 y la primera de Boulez. Y tú ibas al concierto y entendías Boulez, porque además lo fraseaba como si fuera Beethoven, ¿no? Uno escucha a veces interpretaciones que son muy precisas, pero que no tienen este andar, ¿no? Que le da el Fer, que era una cosa bien impactante, porque como que entendía una música que a primera audición no es muy amigable para el oído no experimentado, ¿no? Bueno, y entonces ahí reuní obras que en el fondo eran del pasado y del futuro, ¿no? Y naturalmente, cuando ya se cumplieron 10 años de la muerte de Claude Fer, dije, voy a hacer un disco en homenaje a él, ¿ah? Con uno de sus amores y que además yo ya había tenido bastante lindas críticas con Debussy acá, en Finlandia también. Eh, y entonces decidí incluir, al comienzo en realidad eran los tres amores de Fer, de comienzos del siglo, Bartók, Beren y Debussy, y eran tres jóvenes compositores de Chile, Argentina y el Perú, ¿no? Pero la SACEM me dijo, nosotros le financiamos, pero usted pone Debussy y Faría. Y yo dije, ok. Me pareció que también era la ¿cómo decir? El reflejo, ¿no? Porque además Miguel tiene esa cosa de los planos sonoros, va muy bien con... Y es una música que le habría gustado a Claudel Fer, es lo que me decía su viuda. Y a la vez, usted refleja eso, ¿no? O sea, la música del pasado y la música del futuro. Eso. Te voy a cambiar de foco. Sí, Sí, pero claro. diametralmente. Te voy a cambiar de foco y te voy a llevar. Yo soy un fanático de la promoción de la música de los compositores chilenos, de todas las épocas. Y hay un hito hace un año atrás, un poquito más de un año atrás, si no me equivoco, donde tú viajaste a Chile a tocar el concierto para piano de Enrique Soro. Es una página musical extraordinaria que desgraciadamente no se conoce. Es un concierto bellísimo. Y quisiera que antes que tú nos comentaras un poco, escuchemos un pedacito, el final realmente del concierto de Soro.
Es una verdadera lástima que este concierto no forme parte de los repertorios universales. Es una obra maravillosa. Yo lo escuché varias veces. Ahora, escogiendo los videos para esta entrevista, me quedé pegado, lo escuché como 10 veces porque la interpretación es extraordinaria. Es un concierto maravilloso, maravilloso. ¿Eh? Yo tuve un placer gigantesco al estudiarlo. Tuve un colega acá que me ayudó a ensayar un poco haciendo la parte de orquesta, David Abramovitz, un gran amigo. Y en Chile, la infaltable Leonora Letelier, mi amiga del alma, ¿ah? También me ayudó, me hizo un poco de coaching un par de días antes para estar preparada. Fue una experiencia muy bonita, además, de tocar con la orquesta. Me acuerdo todavía, hay una parte donde que te la mostraste ahora, donde estaba Celso ahí con el cello. Sí. Es una obra bellísima y es de verdad una lástima que no se toque más. Y también es una pena porque me tocó estar acá muy cerca de un señor que tiene un sello en Bélgica, que estaba interesado en hacer un registro bastante amplio de la obra de Soro. Y grabó cuartetos, grabó, en fin, tríos, grabamos el quinteto y ofreció ir a registrar este concierto, pero había problemas, en fin, de distinta índole que le impidieron. Lo que es una pena, porque hoy en día el registro es también una manera, ¿no?, de difundir. Ojalá se pueda hacer muchas veces más este concierto, ¿no? Por ahí estaba en conversaciones poder hacerlo en Concepción, justamente, ¿no? Sería una maravilla que eso se pueda realizar, ¿no? Pero bueno, uno propone y no dispone. La naturaleza y los políticos y un montón de otras cosas más disponen. Por supuesto, por supuesto. Pero efectivamente es una obra extraordinaria y bueno. Pachi Santibáñez, yo te quiero llevar a una sección que tenemos nosotros en nuestras entrevistas, que es la encuesta pivote. Son preguntitas, ojalá de respuesta corta, que muchas veces se alargan un poco porque son un poquito complicadas las respuestas. Yo te quiero preguntar si es que tú tienes alguna palabra favorita. Resonar. Resonar, con todos los pedales presionados del piano. Sí, pero creo que resonar es más que eso. Tiene que ver con los armónicos, tiene que ver con que resuene una persona con otra, con ser escuchado, con escuchar. ¿Ah? Como eso. Estar en resonancia. Estar en resonancia, por simpatía, qué bonito eso. Oye, ¿y tienes una palabra que no te guste? No, espérate, es que hay otra que me encanta, y que es el devenir, que es el tiempo de la música. Creo que me encanta esa sensación de estar, de vivir en el devenir y de trabajar en algo que es el devenir. Como estar siempre en camino. Sí, por cierto. ¿Qué palabra no te gusta? Es que no la quiero ni decir. Venga, no. La dura. Saltemos, paso, dijo el concursante. Y dime, Pachi, ¿qué te entusiasma? Los desafíos. ¿Y qué te deprime? La falta de resonancia, la falta de empatía. Tal vez lo puedo precisar más en eso, la falta de... María Paz Santibáñez, ¿tú tienes una obra musical favorita? No podría decir que tengo una obra musical favorita, pero sí puedo decir que tengo algunos amores, ¿no? Beethoven, Debussy, Chopin, en los clásicos, Stockhausen en lo volado, así, ¿no? Héctor Parra, encuentro que es un tipo fascinante. De Esteban Bensecki me gusta la generosidad, ¿eh? Es tan generoso que te llena de notas, además, ¿no? Bueno, a la pata.
arreglarse. En fin, es que es difícil decir me gusta esta música y no me gusta esta otra, porque tampoco es que a mí me gusta todo Beethoven, ¿ah? Pero creo Sí, que sí. es un No, por más eso no te complejo. pregunté por un compositor, te pregunté por una obra favorita. Sí. La Opus 110 es una obra que siempre me, me- siempre me reconquista, ¿no? Y a mis alumnos cada vez que les muestro algún pasaje beethoveniano, no sé por qué caigo a estos ariosos de la 110 y les muestro cómo Beethoven escribía todo, incluso los sollozos. Y, tatara, y les hago el show y todo a los críos para que comprendan un poco la fuerza dramática, ¿no? Del silencio en Beethoven, de que sea grande o pequeño, en fin, todo eso, ¿no? Como un lirismo diferente. Oye, tú llevas, yo creo que más de la mitad de tu vida viviendo en Francia. Estás de cumpleaños este mes, el 21. Gracias por Bravo. lo de poquito más de la mitad, no, no, llevo 21 años este año. Ah, bastante, bastante más de la mitad. Oye, chiquilla, tú tienes una palabra, una palabrota en francés o en español, una palabrota favorita, un garabato, un insulto. La palabra huevón me gusta, porque además existe un estudio filológico extraordinario. Si alguien no lo ha leído, corra a la librería y encárguelo. Es un librito de estos libritos de bolsillo que valen, no sé, 1.000 pesos. Se llama La palabra huevón de Cosme Portocarrero, que es un seudónimo, ¿no? Y es un estudio filológico, pero extraordinario acerca de la palabra huevón. No, El huevón, el huevón, sí. a comprarlo, a comprarlo. Hay un estudio bastante menos intelectual que el humorista Bombo Fica, que resume en 5 minutos también un poco toda la variedad de huevones que vemos en este mundo. Ese libro es una joya. De Lo hecho, yo vamos cada vez a, que voy a como 10 y generalmente cuando lo voy a buscar en mi biblioteca ya no lo tengo porque los regalo. lo has regalado. Ok, Y te el voy otro a ir día a lo ver a estaba París. buscando. Te voy a ir a ver a París para que me regales uno. Oye, Pachi, última Ya, pregunta, última pregunta. Tu madre quería que fueras médico. Yo te pregunto ahora, si tú quisieras ser otra cosa, si te gustaría haber sido otra cosa, si tuvieras posibilidad de ser otra, de estudiar otra profesión, ya sea para el piano o qué sé yo, en algún momento de tu vida, en el futuro, cualquier otra profesión que te gustaría haber abordado. algo que tenga que ver con la ciencia y particularmente con las matemáticas o con la arquitectura incluso. Yo tengo complejo de arquitecto, pero me gusta ver la vida de manera tridimensional, me gusta, ¿no? Me gusta hacer cálculos matemáticos, ¿ah? O sea, siempre me gustó esa parte científica. De hecho, en el ISUS yo daba cursos de refuerzo en química, física y matemática. No, 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 extraordinario. Clases, pero iba a dar clases. Oye, Pachi, tú tienes desde siempre una afinidad cercana con el mundo de la política en todos los términos, y sobre todo con el mundo de las personas, con la vida social, con el sentimiento social. Y antes que nos comentes un poquito de esto, quisiera yo compartir un pequeño video.
María Paz Santibáñez, coméntanos un poquito de tu pensamiento político, si es que es prudente, justamente abordando esta obra de Sergio Ortega, compositor chileno. Había un proyecto justamente que no sé si este arreglo fue escrito para ese proyecto, pero tú tuviste una iniciativa, me invitaste a mí también, para hacer un proyecto con música después del 18 de octubre pasado. ¿Nos puedes comentar un poco de eso? Exactamente. A ver, de esta partitura, lo que acaban de escuchar es el tema de las variaciones sobre El pueblo unido jamás será vencido, de Federico Rzewski. ¿Ah? Es una obra increíble que se pasea por todos los estilos musicales, ¿no? Y que algún día voy a poner en un concierto. Bueno, yo creo que por lo menos los chilenos, ¿ah? Y una buena parte del mundo en realidad se ha enterado, estamos marcados por el 18 de octubre. ¿Ah? A mí me pasaron muchas cosas con el 18 de octubre y de hecho se me removió todo, tuve hasta incluso me cuestioné, ¿ah? ¿Qué es esto de haber andado por la vida diciendo, bueno, si yo toco el piano es como ganarle a la cultura de la muerte, porque igual no pasarán, igual no pasaron, en realidad habían pasado, pero por encima de todo, ¿no? Entonces fue como una especie de esperanza y de necesidad de, de alguna manera, a ver, tengo que volver un poco para atrás tal vez, porque muchas veces me ha pasado que la prensa, más que querer hablar de música, quiere hablar de ese tema. Y yo, dependiendo de la situación, no tengo ningún problema en hablar del tema político, en fin, incluso de lo que me pasó, de esto, de aquello. Pero me parece que son cosas que no pueden ir demasiado juntas. ¿Ah? Yo no soy pianista porque me dieron un bala en la cabeza o porque la política. No, yo soy pianista porque soy músico, ¿no? Y a eso se une que tengo, claro, una sensibilidad por lo social, que mi madre ya defendía delante del ministro Fernández de aquella época, que me acusaba de conocida terrorista. Desde el año 73 yo era ya buscada por los servicios de seguridad y mi mamá sacó mi foto de kinder 1973, ¿no? Y los señores decían que yo ya había estado detenida 2 veces y mi mamá dijo, no, la han detenido 4 veces porque una niña sensible, y a pesar de que le daba ataque todo esto a mi mamá, pero era una manera de decir, o sea, paren de mentir. ¿Ah? De ahí en adelante es como evidente que para mí ha sido un tema nada fácil, porque de alguna manera, esto también es bastante personal, pero de alguna manera yo sé que yo cargo con estar viva cuando muchos amigos no sobrevivieron. Yo sobreviví a algo, ¿no? Por lo tanto, también siento que es como una especie de deber, no en el mal sentido de la palabra, ¿no? Como es un honor, ¿ah? Llevar eh, esa vida en lo que hago. Entonces, tratar de hacerlo lo mejor que pueda. Para mí hay un momento muy, muy importante que fue cuando, desde la rectoría de la Universidad de Chile, desde la vicerrectoría en realidad, me invitaron para la entrega de diplomas póstumos a los estudiantes detenidos, desaparecidos y ejecutados políticos. Y en ese momento yo dije, que fome las Santibáñez de nuevo. Entonces hablé con los chicos del cuarteto Surcos. No podían ellos como cuarteto, pero se las arreglaron, me dijeron de inmediato que sí. Y tocamos el último movimiento del quinteto para Enrique Soro. el piano de Enrique Soro. Y yo me permití ahí decir unas palabras de lo poco que hablo. ¿Ah? Cuando estoy tocando, creo que yo siempre pensé que tocar bastaba. Después del 18 de octubre, creo que no basta. ¿No? Ahí dije algunas palabras y dije, bueno, simplemente ya no es que yo esté aquí, en el fondo, simbólicamente estoy entregando el relevo a las nuevas generaciones. ¿No? Ya no estoy solo en el escenario, somos 5. ¿No? O sea, como en esa idea de que la memoria también se puede perpetuar. ¿Ah?
para no cometer los mismos errores, no para quedarse pegado, ¿no? En lo que ha pasado, sino que para poder mirar con claridad hacia el futuro. Desde el 18 de octubre fue como que no me pareció que eso era innecesario y que en realidad había sido tal vez incluso hasta un error, ¿no? Porque es demasiado, ¿no? Cuando ya apareció, no sé, Gustavo Gatica, y todos los Gustavos Gatica, o sea, no digo solo Gustavo, toda esa masacre, todos aquella gente con daños a la vista y tantos otros. Hay muchos presos políticos ahora, ¿no? Jóvenes casi todos. Y entonces, por una parte, bueno, una de las primeras cosas que hice fue llamarte para que me hicieras urgentemente un arreglo sobre Gracias a la Vida. De un día para otro. No era gracias a la vida, era el derecho de vivir en paz. El derecho de vivir en paz. Que entre otras cosas es algo que es muy fuerte esto. El 87, cuando yo estaba en el hospital, me rondaban dos músicas. Uno era el concierto 1 de Beethoven y lo otro era el derecho de vivir en paz. Y Dino García me hizo un arreglo, y es que por ahí hay una grabación de un acto que se hizo en el Teatro Santa Laura, donde mis hermanos me llevaron clandestinamente, porque mi mamá no me dejaba salir, yo estaba, imagínate, convaleciente, y lo toqué con la mano derecha y con el pulgar de la izquierda. Bueno, y bueno, y llega el 18 de octubre, el derecho a vivir en paz se transforma nuevamente en un himno. Y bueno, y en paralelo de eso llamé también a estos amigos compositores para hacer estas piezas para piano y cacerola, y de un proyecto que yo tenía que era de hacer proyección de imágenes, ¿cómo se llama? Esta obra para piano y cacerola, y luego un debate en torno a derechos humanos, música y resistencia. Nos reunimos con 5 otros amigos, colegas: Carlos Araya, artista visual; Pamela Varela, cineasta; Armando Uribe, escritor, y Álvaro Bello, músico de jazz. Y derechamente nos pegamos el salto y pedimos el teatro del Châtelet de París, que es uno de los más importantes del país. E hicimos un evento donde reunimos a 2.000 personas en torno a la solidaridad con Chile y sobre todo a la denuncia de lo que estaba pasando allá, ¿no? Le llamamos Impacto Chile, Impact Chile. Fue un periodo súper creativo, a la vez que muy demandante, porque lo hicimos en muy poco tiempo. Pero bueno, ahí estuvo Pancho Bersovich, que hizo unos videos extraordinarios, ¿no? Incluso unas cápsulas para llamar a ir al teatro. Ahí logré estrenar 3 de las primeras piezas, y tuve, bueno, colegas que tocaron. Tuvimos un coro que recibió al público cantando, un coro del conservatorio acá de San Michel dirigido por un chileno, bailarinas, en fin. Dejamos la escoba, en realidad. Todo el mundo quedó así como boquiabierto. De hecho, las autoridades de la Municipalidad de París, que asistieron así como ya, ¿no?, se peleaban el micrófono porque no querían perderse a ver inaugurado esta cuestión. Era como, wow. Fue muy bonito y con mucha gente benévola, ¿no? Digo, que trabajó así gratuitamente por todo esto. Bueno, eso, y ahora está en proyecto entonces hacer la creación de a poco, porque no está terminada la suite para piano y cacerola. Hay compositores que me van a entregar en las próximas semanas, hay 4 que ya entregaron, hay otros que lo están haciendo, escribiendo, y de verdad han salido cosas maravillosas. Hay un compositor griego, Nicolás Sorsis, que me entregó una obra con la que yo con la izquierda toco, con la derecha voy dándole la cacerola, pero es así, a cacerolazo limpio, y al final baja un poco la intensidad de lo que está pasando entre el piano y la cacerola. Y él tomó el testimonio de una víctima. Y entonces en un momento yo tengo que ir recitando el testimonio y voy intercalando con piano y con cacerola. Es una cosa, para mí fue así como... Bueno, y en un minuto, y a la vez, cuando estaba montando estas obras, en un minuto así como que medio que me quebré, porque era, a ver, yo me estoy subiendo al escenario como víctima, como ex víctima, como antigua víctima, como fue un poco desestabilizador.
hasta que de repente se me ordenó y dije, no, 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 yo aquí estoy defendiendo los derechos humanos, la gente en Chile necesita apoyo, esto, lo otro, yo soy músico, tengo escenario, tengo público, vamos. O sea, como, voilà. Voilà. Pero ha sido muy fuerte, ha sido muy fuerte, sí. María Paz Santibáñez, yo te voy a agradecer, antes de dar el... Dime. Sí, pertenezco al Frente Cacerola, que tiene una página Facebook y que tiene un sitio de internet, frentecacerola.org. Hola, para que nos sigan. Ok. Ahí lo vamos a postear. Algo parece que lo puse ahí en el chat. María Paz Santibáñez, antes de pasar de abrir los micrófonos para que quienes nos acompañan te puedan hacer alguna pregunta, vamos a despedir la entrevista en términos oficiales para cerrar la transmisión en redes sociales. Francia Gómez. Gracias. Muchas gracias. Bueno, agradecer a María Paz por esta emotiva entrevista. Para mí fue como nuevamente apertura de la mente, de transitar por todos esos espacios que tú nos llevaste, a mirar la música desde tus ojos y de toda tu investigación, así que te agradezco profundamente esta entrevista. Gracias a ustedes por la invitación, gracias de verdad por la invitación.